Libro 17. Ulises mendiga entre los pretendientes. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de los dedos de rosa, calzó Telémaco bajo sus pies hermosas sandalias. El querido hijo del divino Ulises tomó la fuerte lanza que se ataba bien a sus manos, deseando marchar a la ciudad, y dijo a su porquero: «Abuelo, yo me voy a la ciudad para que me vea mi madre, pues no creo que abandone los tristes lamentos y los sollozos acompañados de lágrimas, al menos hasta que me vea en persona. Así que te voy a encomendar esto. Lleva a la ciudad a este desdichado forastero para que mendigue allí su pan. El que quiera le dará un mendrugo y un vaso de vino. Yo no puedo hacerme cargo de todos los hombres, afligido como está mi corazón. Y si el forastero se encoleriza, peor para él, que a mí me place decir verdad». Y contestándole, dijo el astuto Ulises: «Amigo, tampoco yo quiero que me retengan. Para un pobre es mejor mendigar por la ciudad que por los campos, y me dará el que quiera, pues ya no soy de edad para quedarme en las majadas y obedecer en todo a quien da órdenes y encargos. Con que marcha, que a mí me llevará este hombre, a quien has ordenado, una vez, eso sí, me haya calentado el fuego y haya solana. Tengo unas ropas que son terriblemente malas, y temo que me haga daño la escarcha mañanera, pues decís que la ciudad está lejos». Así dijo, y Telémaco cruzó la majada dando largos zancadas. Iba sembrando la muerte para los pretendientes. Cuando llegó al palacio, agradable para vivir, dejó la lanza que llevaba junto a una elevada columna y entró en el interior, traspasando el umbral de piedra. La primera en verlo fue la nodriza Euriclea, que extendía cobertores sobre los bien trabajados sillones, y que se dirigió llorando hacia él. A su alrededor se congregaron las demás siervas del sufridor Ulises, y acariciándolo besaban su cabeza y sus hombros. Salió del dormitorio la prudente Penélope, semejante a Artemis o a la dorada Afrodita, y echó llorando sus brazos a su querido hijo. Le besó la cabeza y los dos hermosos ojos, y entre lamentos decía aladas palabras: «Has llegado, Telémaco, como dulce luz. Ya no creía que volvería a verte desde que marchaste la nave a Pilos, a ocultas y contra mi voluntad, en busca de noticias de tu padre. Ven, vamos, cuéntame cómo has conseguido verlo». Y Telémaco le contestó discretamente: «Madre mía, no despiertes mi llanto, ni conmuevas mi corazón dentro del pecho, ya que he escapado de una muerte terrible. Con que báñate, viste tu cuerpo con ropa limpia, sube al piso de arriba con tus esclavas y promete a todos los dioses realizar hecatombes perfectas, por si Zeus quiere llevar a cabo obras de represalia. Yo, por mi parte, marcharé al ágora para invitar a un forastero que me ha acompañado cuando volvía de ello. Lo he enviado por delante con mis divinos compañeros y he ordenado a Pireo que lo llegue a casa y lo agasaje gentilmente y que honre hasta que yo llegue». Así habló, y a Penélope se le quedaron sin alas las palabras. Así que se bañó, vistió su cuerpo con ropa limpia y prometió a todos los dioses realizar hecatombes perfectas,
por si Zeus quería llevar a cabo obras de represalia. Entonces, Telémaco atravesó el Mégaron portando su lanza, y le acompañaban 2 veloces lebreles. Atenea derramó sobre él la gracia, y todo el pueblo se admiraba al verlo marchar. Y los arrogantes pretendientes le rodearon diciéndole buenas palabras, pero en su interior meditaban secretas maldades. Telémaco entonces evitó a la muchedumbre de éstos, y fue a sentarse donde se sentaban Mentor, Antifo y Alirteses, quienes desde el principio eran compañeros de su padre. Y éstos le preguntaban por todo. Se les acercó también Pireo, célebre por su lanza, llevando al forastero a través de la ciudad hasta la plaza. Entonces Telémaco ya no estuvo mucho tiempo lejos de su huésped, sino que se puso a su lado. Y Pireo le dirigió primero aladas palabras. Telémaco, envía pronto unas mujeres a mi casa para que te devuelva los regalos que te hizo Menelao. Y Telémaco le contestó discretamente: Pireo, en verdad, no sabemos cómo resultará todo esto. Si los pretendientes lo consiguen y me matan ocultamente en palacio y se reparten todos los bienes de mi padre, la verdad, prefiero que tú te quedes con los regalos y los goces antes que se los lleve alguno de ellos. Pero si consigo sembrar para éstos la muerte y el quer, llévalos alegre a mi casa, que yo estaré alegre. Así diciendo, condujo a casa a su asendereado huésped. Cuando llegaron al palacio agradable para vivir, dejaron sus mantos sobre sillas y sobre sillones, y se bañaron en bien pulimentadas bañeras. Después que las esclavas les hubieron bañado, ungido con aceite y puesto mantos de lana y túnicas, salieron de las bañeras y fueron a sentarse en sillas. Y una esclava derramó sobre fuente de plata el aguamanos que llevaba en hermosa jarra de oro para que se lavaran, y a su lado extendió una mesa pulimentada. Y la venerable ama de llaves puso comida sobre ella y añadió abundantes piezas, favoreciéndolas entre los que estaban presentes. Entonces la madre se sentó frente a él, junto a una columna del Mégaron. Se reclinó en un asiento y revolvía entre sus manos suaves copos de lana. Y ellos echaron mano de los alimentos que tenían delante. Cuando habían arrojado de sí el deseo de comer y beber, comenzó a hablar entre ellos la prudente Penélope. Telémaco, hijo, en verdad voy a subir al piso de arriba y acostarme en el lecho que tengo regado de lágrimas desde que Ulises partió a Ilión con los Atridas. Y es que no has sido capaz, antes de que los arrogantes pretendientes llegaran a esta casa, de hablarme claramente del regreso de tu padre, si es que has oído algo. Y Telémaco le contestó discretamente: Madre, te voy a contar la verdad. Marchamos a Pilos junto a Néstor, pastor de su pueblo, quien me recibió en su elevado palacio y me agasajó gentilmente, como un padre a su hijo recién llegado de otras tierras después de largo tiempo. Así de amable me recibió junto con sus ilustres hijos. Me dijo que no había oído nunca a ningún humano hablar sobre Ulises, vivo o muerto, pero me envió junto al Atrida Menelao, famoso con su lanza, sus caballos
y su carro bien ajustado. Una vez allí vi a la argiva Helena, por quien troyanos y argivos sufrieron mucho por voluntad de los dioses. Enseguida me preguntó Menelao, de recia voz guerrera, qué necesidad me había llevado a la divina Lacedemonia, y yo le conté toda la verdad. Entonces, contestándome con su palabra, dijo: «Ay, con que querían dormir en el lecho de un hombre intrépido quienes son cobardes. Como una cierva acuesta a sus dos recién nacidos cervatillos, y lo hace en la cueva de un fuerte león, mientras sale a pastar en los hermosos valles, y aquel regresa a su guarida y da vergonzosa muerte a ambos. Así Ulises dará vergonzosa muerte a aquellos. Padre Zeus, Atenea y Apolo, ojalá que, siendo como cuando en la bien construida Lesbos se levantó para disputar y luchó con Filomeleides, lo derribó violentamente y todos los aqueos se alegraron. Ojalá que con tal talante se enfrentara Ulises a sus pretendientes. Corto el destino de todos sería, y amargas serían sus nupcias. En cuanto a lo que me preguntas y me suplicas, no querría apartarme de la verdad, ni tampoco engañarte. Con que no te ocultaré, ni guardaré secreto sobre lo que me dijo el veraz anciano del mar. Este dijo que lo había visto sufriendo fuertes dolores en el palacio de la ninfa Calipso, quien lo retenía por la fuerza, y que no podía regresar a su tierra patria porque no tenía naves provistas de remos, ni tampoco compañeros que le acompañaran por el ancho lomo del mar. Así me dijo el átrida Menelao, famoso por su lanza, y luego de acabar su relato, regresamos. Los inmortales me concedieron un viento favorable y me escoltaron velozmente hasta aquí, hasta mi patria. Así habló y conmovió el ánimo de Penélope. Entonces Teuclímeno, semejante a los dioses, comenzó a hablar entre ellos. Esposa venerable de Ulises Laertes, en verdad, él no sabe nada. Escucha mi palabra, pues te voy a profetizar con veracidad y no voy a ocultarte nada. Sea testigo Zeus antes que los demás dioses, y la mesa de hospitalidad y el hogar del irreprochable Ulises al que he llegado, de que, en verdad, Ulises ya está en su tierra patria, sentado o caminando, sabedor de estas malas acciones y sembrando la muerte para todos los pretendientes. Este es mi augurio, el que yo observé y me hice oír de Telémaco mientras estaba en la nave de buenos bancos. Y le contestó la prudente Penélope: Forastero, ojalá se cumpliera esta tu palabra. Entonces conocerías mi amistad enseguida y numerosos regalos de mí, hasta el punto de que cualquiera que contigo topara te llamaría dichoso. Así hablaban unos con otros. Los pretendientes, por su parte, se complacían arrojando discos y venablos ante el palacio de Ulises, en el sólido pavimento donde acostumbraban, llenos de arrogancia. Pero cuando fue la hora de comer y les llegaron de todas partes del campo los animales que les traían los de siempre, se dirigió a ellos Medonte. Este era quien más les agradaba de los heraldos y el que solía acompañarlos al banquete. Mozos, una vez que todos habéis complacido vuestro ánimo con los juegos, dirigíos al palacio para preparar el almuerzo, que no es cosa mala ayentar a su tiempo,
Así habló, y ellos se pusieron en pie y marcharon, obedeciendo su palabra. Cuando llegaron a la bien edificada morada, dejaron sus mantos en sillas y en sillones, y sacrificaron grandes ovejas y gordas cabras. Sacrificaron cebones y un toro del rebaño para preparar su almuerzo. Entretanto, Ulises y el divino porquero se disponían a marchar del campo a la ciudad, y comenzó a hablar el porquero, caudillo de hombres. Forastero, puesto que deseas marchar hoy mismo a la ciudad, como recomendó mi soberano, que yo, desde luego, preferiría dejarte para vigilar la majada, pero es mayor el respeto por mi amo y temo que me reprenda después. Y en verdad tengo que decir que son duras las reprimendas de los amos. Como decía, marchemos ya, pues el día está avanzando y quizás sea peor esperar a la tarde. Y contestándole dijo el muy astuto Ulises: Lo sé, me doy cuenta. Se lo dices a quien lo comprende. Con que marchemos y tú, sé mi guía. Dame un bastón si es que tienes uno cortado para que me apoye, pues decís que el camino es muy resbaladizo. Así dijo, y echó a sus hombros el sucio zorrón desgarrado, por muchas partes, en el que había una correa retorcida. Entonces Eumeo le dio el deseado bastón, y se pusieron los dos en camino, quedando los perros y pastores para guardar la majada. Eumeo condujo hacia la ciudad a su soberano, que se asemejaba a un miserable o a un viejo mendigo. Se apoyaba en su bastón y cubría su cuerpo con vestidos que daban pena. Cuando en su marcha por el empinado sendero se encontraban ya cerca de la ciudad, llegaron a una fuente labrada de hermosa corriente, a donde iba por agua los ciudadanos. La habían construido Ítaco, Nerito y Políctor en el centro de un bosque de álamos negros que crecían gracias a su agua. Era completamente redonda y de lo alto de una piedra caía agua fría y encima de ella había un altar de las ninfas donde solían sacrificar todos los ciudadanos. Allí se topó con ellos Melantio, hijo de Dolio, que conducía las cabras, las que sobresalían entre todo el ganado, para festín de los pretendientes. Y con él marchaban también dos pastores. Cuando los vio, les reprendió de palabra, y llamándolos por su nombre, les dijo algo atroz e inconveniente, que hizo saltar el corazón de Ulises. Vaya, vaya. Un desgraciado conduce a otro desgraciado. Es claro que Dios siempre lleva a la gente hacia los de su calaña. ¿A dónde, miserable porquero, llevas a ese gorrón, a ese mendigo pegajoso, a este aguafiestas? Arruinará los hombros a muchas personas y a muchas puertas para rascarse mientras pide mendrugos, que no espadas ni calderos. Si me lo dieras a mí, para vigilante de mi majada, para mozo de cuadra y para llevar brezos a mis chivos, quizá bebiendo leche de cabra echaría gordos muslos. Pero ahora que he aprendido esas malas artes, no querrá nunca ponerse a trabajar. Preferirá mendigar por el pueblo y alimentar su insaciable estómago. Con que te voy a decir algo que se va a cumplir. Si se acerca a la casa del divino Ulises, sus tortillas van a romper muchas banquetas y lloverán sobre su cabeza desde las manos de estos hombres, pues va a ser su blanco allí en la casa. Así habló,
y al pasar a su lado, el insensato dio una patada a Ulises en la cadera, aunque no consiguió echarlo fuera del camino, sino que éste se mantuvo firme. Entonces, Ulises dudaba entre arrancarle la vida saltando tras él con el palo, o levantarle y tirarle de cabeza contra el suelo, pero se aguantó y se contuvo. El porquero, en cambio, se encaró con él y le reprendió, y levantando las manos suplicó así: Ninfas de la fuente, hijas de Zeus, si alguna vez Ulises quemó en vuestro honor muslos de corderos o cabritos, cubriéndolos con gorda grasa, cumplidme este deseo, que vuelva este hombre conducido por un dios. Seguro que él acabaría con toda la insolencia que hasta ahora pasea por la ciudad, mientras malos pastores acaban con los ganados. Y le contestó Melantio, el cabrero: ¿Qué cosa ha dicho este perro urdidor de intrigas? Me lo voy a llevar algún día lejos de Ítaca, en negra nave de buenos bancos, para que me entreguen por él un buen precio. Porque ojalá Apolo, el del arco de plaza, alcance hoy mismo a Telémaco, dentro del palacio, o sucumba a manos de los pretendientes, lo mismo que Ulises ha perdido en tierras lejanas el día de su regreso. Así diciendo, los dejó caminando lentamente. En cambio, él se puso en camino y llegó enseguida a la morada del rey. Entró y sentó entre los pretendientes, frente a Eurímaco, pues a éste era a quien más estimaba. Pusieron junto a él una porción de carne los que servían, y la venerable ama de llaves le llevó pan y se lo dejó al lado para que lo comiera. Ulises y el divino porquero se detuvieron en su caminar. Les llegaba el sonido de la sonora lira, pues Femio se había puesto a cantar para ellos. Entonces Ulises tomó de la mano al porquero y le dijo: Eumeo, a lo que parece, esta es la hermosa morada de Ulises, pues se destaca tanto que se la puede ver fácilmente entre otras muchas. Una estancia sigue a la otra. Su patio está cercado, con muro y con cornisa, y sus puertas son bien firmes, de doble hoja. Ningún hombre podría rendirla por la fuerza. Me parece que muchos hombres se están banqueteando dentro, pues se levanta un olor a grasa y resuena la lira, a la que los dioses han hecho compañera del banquete. Y contestando, le dijo el porquero Eumeo: Con facilidad lo has percatado, que no eres sandio tampoco en lo demás. Pero vamos, pensemos cómo actuar. Entra tú primero en la agradable morada y mézclate con los pretendientes. Yo me quedaré aquí. O si quieres, quédate tú y entraré yo primero. Pero no te quedes parado mucho tiempo, no sea que te viera alguien fuera y te tire algo o te eche. Esto es lo que te aconsejo que consideres. Y le contestó luego el sufrido Ulises: Lo sé, me doy cuenta. Se lo dices a quien comprende. Con que marcha tú primero, yo me quedaré aquí, que ya sé lo que son los golpes y las pedradas. Mi ánimo es paciente, pues he sufrido muchos males en el mar y en la guerra. Que venga esto después de aquello. Cuando tiene apetito, no es posible acallar al maldito estómago que tantas desgracias suele acarrear a los hombres. Por culpa suya, incluso las bien entabladas naves se preparan para surcar el estéril mar, portando la desgracia a hombres enemigos.
Así hablaban entre sí. Entonces, un perro que estaba tumbado enderezó la cabeza y las orejas. Era el perro Argos, a quien el sufridor Ulises había criado, aunque no pudo disfrutar de él, pues antes se marchó a la divina Ilión. Al principio le solían llevar los jóvenes a perseguir a las cabras montaraces, a ciervos y a liebres, pero ahora yacía despreciado. Una vez que se había ausentado Ulises, estaba entre el estiércol de mulos y de vacas. Estaba amontonado ante la puerta a fin de que los siervos de Ulises se lo llevaran para abonar sus extensos campos. Allí estaba tumbado el perro Argos, lleno de pulgas. Cuando vio a Ulises cerca, entonces sí que movió la cola y dejó caer sus orejas, pero ya no podía acercarse a su amo. Entonces, Ulises, que lo vio de lejos, se enjugó una lágrima, sin que se percatara a Eumeo, y le preguntó: Eumeo, ¿es extraño que este perro esté tumbado entre el estiércol? Su cuerpo es hermoso, aunque ignoro si, además de hermoso, era rápido en la carrera, o por el contrario, era como esos perros falderos que crían los señores por lujo. Y contestándole dijo el porquero Eumeo: Este perro era de un hombre que ya ha muerto, lejos de aquí. Si su cuerpo y sus obras fueron como cuando lo dejó Ulises al marchar a Troya, pronto lo admirarías al contemplar su rapidez y su vigor. Nunca salía huyendo de ninguna bestia en la profundidad del espeso bosque cuando la perseguía, pues también era muy diestro en seguir el rastro. Pero ahora lo tiene vencido la desgracia, pues su amo ha perecido lejos de su patria y las mujeres no se cuidan de él. Que los siervos, cuando los amos ya no mandan, no quieren hacer los trabajos que le corresponden, pues Zeus, que ve a lo ancho, quita a un hombre la mitad de su valía cuando le alcanza el día de la esclavitud. Así diciendo, entró en la morada, agradable para vivir, y se fue derecho por el Megarón, en busca de los ilustres pretendientes. Y a Argos le arrebató el destino de la negra muerte al ver a Ulises después de 20 años. Telémaco, semejante a los dioses, fue el primero en ver al porquero. Avanzaba por la casa y enseguida le hizo señas invitándole a ponerse cerca de su lado. Eumeo echó una ojeada, tomó una banqueta que estaba cerca, donde se solía sentar el trinchante para repartir abundante carne entre los pretendientes cuando se banqueteaban en el palacio. Y el porquero, digo, llevándoselo, puso cerca de la mesa de Telémaco y se sentó. Entonces el heraldo tomó una porción, sacó pan del canasto y se lo ofreció. Enseguida, detrás de Eumeo, entró en el patio Ulises semejante a un miserable o a un viejo mendigo que se apoyaba en su bastón y cubría su cuerpo con ropas que daban pena. Sentóse sobre el umbral de madera de fresno dentro de las puertas y se apoyó en la jamba de madera de ciprés que un artesano había pulimentado hábilmente y había enderezado con la plomada. Telémaco llamó junto a sí al porquero y le dijo mientras cogía un pan entero del hermoso canasto y también cuanta carne le cupo en las manos: Eumeo, lleva esto al forastero y ofréceselo, y aconséjale que vaya recorriendo todos los pretendientes y que les pida, que no es buena la vergüenza para el hombre necesitado. Así dijo, echó a andar el porquero cuando hubo oído su palabra, y poniéndose cerca,
le dijo aladas palabras. Forastero, Telémaco te entrega esto y te aconseja que vayas recorriendo a todos los pretendientes y les pidas, que dice que no es buena la vergüenza para un hombre necesitado. Y contestándole dijo el astuto Ulises: Soberano Zeus, que Telémaco sea próspero entre los hombres y obtenga todo cuanto anhela en su corazón. Así dijo, tomólo en sus dos manos y lo puso a sus pies, sobre el sucio zorrón, y lo comió mientras cantaba el aedo en el palacio. Cuando lo había comido, terminó el divino aedo, y los pretendientes comenzaron a alborotar en el palacio. Entonces Atenea se puso cerca de Ulises y lo apremió a que recogiera mendrugos entre los pretendientes y pudiera así conocer quiénes eran rectos y quiénes injustos, aunque ni aun así iba a librar a ninguno de la muerte. Así que se puso en marcha para mendigar de izquierda a derecha a cada uno de ellos, extendiendo sus manos a todas partes, como si fuera un mendigo de siempre. Los pretendientes le daban compadecidos, se admiraban de él y se preguntaban unos a otros quién podría ser y de dónde vendría. Entonces habló entre ellos Melantio, el cabrero. «Shh, escuchadme, pretendientes, sobre este forastero, pues yo lo he visto ya antes. Creo que, en realidad, lo ha traído aquí el porquero, aunque no sé de cierto de dónde se precia de ser su linaje». Así dijo, y Antino reprendió al porquero. Pero, pero, porquero ilustre, ¿por qué lo has traído a la ciudad? ¿Es que no tenemos suficientes vagabundos? ¿No tenemos suficientes mendigos pegajosos y aguafiestas? ¿O es que te parecen pocos los que se reúnen aquí para comer la hacienda de tu señor? ¿Y por eso has invitado también a este? Y contestándole, el porquero Eumeo dijo: Antino, con ser noble no dices palabras justas, pues ¿quién sale a traer de fuera un forastero como no sea uno de los servidores del pueblo, un adivino, un curador de enfermedades o un trabajador de la madera, o incluso un aedo inspirado que complazca con sus cantos? Estos sí, estos son los hombres a quienes se invita a venir sobre la extensa tierra, pero nadie invitaría a un vagabundo a que le importune. Y es que tú has sido siempre entre los pretendientes el más duro para con los siervos de Ulises, y en especial para conmigo. Ahora que a mí ya no me importa, mientras me viva en el palacio la prudente Penélope y Telémaco, semejante a los dioses. Y Telémaco le contestó discretamente: Calla, no me contestes a este con tantas palabras. Antino acostumbra a provocar continuamente, con palabras duras e incluso incita a los demás. Así dijo, y dirigió a Antino aladas palabras. Antino, en verdad, tú cuidas de mí como un padre de su hijo, al aconsejarme que arroje del palacio al forastero con palabra tajante. Que no cumpla Dios esto. Toma algo y dáselo. No lo veo con malos ojos, sino que te ordeno que lo hagas. Y no tengas temor por causa de mi madre, ni de ninguno de los siervos que hay en la casa del divino Ulises. Aunque creo que es otro pensamiento el que albergas en tu pecho, pues prefieres comer tú a destajo antes que dárselo a otros. Y Antino le contestó y dijo: Telémaco, fanfarrón,
incapaz de reprimir tu ira. ¿Qué cosa has dicho? Si todos los pretendientes le dieran tanto como yo, su casa lo retendría durante 3 meses lejos de aquí. Así dijo, y tomándolo de debajo de la mesa, le enseñó el escabel sobre el que apoyaba sus brillantes pies mientras se daba el banquete. Pero todos los demás le dieron y llenaron su zurrón, con pan y con carne. Iba ya Ulises por el pavimento a probar los regalos de los aqueos, cuando se detuvo junto a Antino y le dijo: «Dame, amigo, que no me pareces el menos noble de los aqueos. Al contrario, el más excelente, pues te asemejas a un rey. Por ello, tienes que darme incluso más comida que los demás, y yo diré tu nombre por la infinita tierra. También yo habité en otro tiempo en casa rica, y daba a menudo a un vagabundo así, de cualquier ralea que fuera, y cualquier cosa que llegara precisando. Tenía miles de esclavos, y otras muchas cosas con las que los hombres viven bien, y se les llama ricos. Pero Zeus Crónida, me arruinó, pues debió de quererlo así, enviándome con unos errantes piratas a Egipto, camino largo, para que pareciera. Atraqué mis cubadas naves en el río Egipto. Entonces ordené a mis leales compañeros que se quedaran junto a ellas para vigilarlas, y envié a algunos espías a puestos de observación con orden de que regresaran. Pero éstos, cediendo a su ambición, saquearon los hermosos campos de los egipcios, se llevaron a las mujeres y a los tiernos niños, y mataron a los hombres. Pronto llegó el griterío a la ciudad, así que, al escucharlo, se presentaron al despuntar la aurora. Llenóse la llanura toda de gente a pie y a caballo, y del estruendo del bronce. Zeus, el que goza con el rayo, indujo a mis compañeros a huir cobardemente, y ninguno se atrevió a dar el pecho. Por todas partes nos rodeaba la destrucción. Allí mataron con agudo bronce a muchos de mis compañeros, y a otros se los llevaron vivos para forzarlos a trabajar en sus campos. A mí, a mí me llevaron a Chipre y me entregaron a un forastero que dio con nosotros, Mator Yasida, quien gobernaba con fuerza en Chipre. Es desde allí de donde he llegado aquí, después de sufrir muchas desgracias. Y Antino le contestó, diciendo: ¿qué dios nos ha traído aquí esta peste? ¿Esta ruina de banquete? Quédate ahí en medio, pero lejos de mi mesa, no sea que tengas que volver enseguida al amargo Egipto o a Chipre. Eres un mendigo audaz y desvergonzado. Te pones ante estos, uno tras otro, y todos te dan atolondradamente, pues no tienen moderación, ni sienten compasión al regalar cosas ajenas, que tienen en abundancia a su disposición. Y le contestó retirándose el astuto Ulises: «Ja, que a tu gallardía no se añade también la cordura. En verdad, tú no darías ni siquiera sal de tu propia hacienda a quien se acercara si, estando en casa ajena, ni siquiera has podido tomar un poco de pan para darme, y eso que tienes en abundancia a tu disposición». Así habló, y Antino se irritó aún más en su corazón, y mirándole torbadamente, le dirigió las siguientes palabras: «Fanfarrón, ahora es cuando creo que no vas a retirarte con bien, atravesando el Megaron, ya que estás injuriándome». Así habló, y tomando el escabel,
se lo tiró al hombro derecho, acertando en el extremo de la espalda. Ulises se mantuvo en pie, firme como una roca, y el golpe de Antino no le hizo perder pie, pero movió la cabeza en silencio, meditando secretos males. Se retiró para sentarse en el umbral, dejó el bien lleno zurrón y comenzó a hablar a los pretendientes. Escuchadme, escuchadme, pretendientes de la ilustre reina, para que os diga lo que mi ánimo me ordena dentro del pecho. No es grande el dolor en las entrañas, ni la pena cuando un hombre es golpeado luchando por sus posesiones, por sus toros o por sus blancas ovejas. Pero Antino me ha golpeado por causa del miserable estómago, el maldito estómago que proporciona males sin cuento a los hombres. Con que, si en verdad existen dioses y Erinis de los mendigos, que el término de la muerte alcance a Antino antes de su matrimonio. Y Antino, hijo de Eupites, le replicó: siéntate ya a comer tranquilo, forastero, o lárgate a otra parte. No sea que los jóvenes te arrastren por el palacio por lo que dices, asiéndote del pie o del brazo, y te llenen todo de arañazos. Así habló, y todos se indignaron sobremanera, y uno de los jóvenes orgullosos decía así: Antino, eres cruel. No has hecho bien en golpear al pobre vagabundo si es que existe un dios en el cielo. Que los dioses andan recorriendo las ciudades bajo la forma de forasteros de otras tierras y con otros 1000 aspectos, vigilando la soberbia de los hombres o su excesiva rectitud. Así le dijeron los pretendientes, pero él no prestaba atención a sus palabras. Por su parte, Telémaco hacía crecer en su corazón un gran dolor por su padre golpeado, pero no dejó caer a tierra lágrima alguna de sus párpados, sino que movió la cabeza en silencio meditando secretos males. Cuando la prudente Penélope oyó que el forastero había sido golpeado en el palacio, habló con sus siervas. Ojalá Apolo, de ilustre arco, te alcance también a ti de esta forma. Y la despensera Eurínime dijo: ojalá se diera cumplimiento a nuestras maldiciones. Ninguno de estos llegaría vivo hasta la aurora de hermoso trono. Y la prudente Penélope le dijo: Tata, todos son enemigos, pues maquinan maldades, pero Antino sobre todo se asemeja a una negra quer. Ese pobre forastero vaga por la casa pidiendo a los hombres, pues le obliga a la pobreza. Todos han llenado su zurrón y le han dado, pero Antino le ha alcanzado con un escabel en el hombro derecho. Así hablaba con sus esclavas, sentada en el dormitorio mientras comía el divino Ulises. Entonces llamó junto a sí al divino porquero y le dijo: ven, ven, divino Umeo. Escucha, ordena al forastero que venga para saludarlo y para preguntarle si ha oído hablar sobre aquel sufridor Ulises, o si lo ha visto con sus ojos, pues parece un hombre muy asendereado. Y el porquero Eumeo le contestó diciendo: Reina, ojalá se callaran los aqueos. Este sí que hechizaría tu corazón con lo que cuenta. Yo lo he tenido 3 noches y 3 días en mi cabaña, pues a mí, a quien llegó primero fue después de huir de una nave. Pero todavía no ha terminado de contarme sus desgracias. Como cuando un hombre contempla embelesado a un aedo que canta, inspirado por los dioses, sin cesar, y conoce versos deseables para los hombres.
los cuales desean escucharle siempre que se pone a cantar. Así, así me ha hechizado este hombre sentado en mi morada. Él dice y asegura que es huésped de Ulises por parte de padre y que habitaba en Creta, donde está el linaje de Minos. Ha llegado aquí, sufriendo muchas penalidades, después de mucho rodar, y afirma haber oído sobre Ulises vivo y cercano en el rico pueblo de los Tesprotos, y trae a casa numerosos tesoros. Y le dijo la prudente Penélope: marcha, invítalo a venir aquí para que me lo cuente en persona. Que se diviertan estos fuera o aquí en la casa, puesto que su ánimo está alegre. Y es así, porque sus bienes están intactos en el palacio. Se los comen los siervos. En cambio ellos vienen todos los días a nuestro palacio, sacrificando toros y ovejas y gordas cabras, y se banquetean y beben el rojo vino sin mesura. Todo se está perdiendo, pues no hay un hombre como Ulises para apartar de su casa toda esta peste. Si Ulises llegara a su sierra patria, haría pagar enseguida junto con su hijo las violencias de todos estos hombres. Así habló, y Telémaco lanzó un gran estornudo, y toda su cara resonó espantosamente. Rióse Penélope y dirigió a Eumeo las siguientes palabras: marcha, marcha y haz venir frente a mí al forastero. ¿No ves que mi hijo ha estornudado ante mis palabras? Por esto no puede dejar de cumplirse la muerte para todos los pretendientes. Nadie podrá alejar de ellos la muerte, y las queres. Voy a decirte otra cosa. Has de poner en tu interior si es que quieres. Si reconozco que todo lo que dice es cierto, le vestiré de túnica, y con manto, y con hermosos vestidos. Así habló, y marchó el porquero luego que hubo escuchado su palabra, y poniéndose cerca, le dijo aladas palabras al forastero: padre forastero, te llama la prudente Penélope, la madre de Telémaco. Su ánimo la impulsa a preguntarte por su esposo, ya que ha sufrido muchas penas. Y si reconoce que todo lo que dices es cierto, te vestirá de túnica y manto, cosas que más necesitas. También podrás alimentar tu vientre pidiendo comida por el pueblo, y te dará a quien lo desee. Y le contestó el divino Ulises: Eumeo, amigo, contaría enseguida toda la verdad a la hija de Icario, a la prudente Penélope, pues sé muy bien sobre aquel, y hemos recibido un infortunio semejante. Pero temo a la multitud de los terribles pretendientes, cuya soberbia y violencia ha llegado al férreo cielo. Además, cuando ese hombre me hizo daño golpeándome al cruzar el salón, sin hacer yo nada malo, ni Telémaco, ni ningún otro hombre me protegió. Por esto, aconsejo a Penélope que se quede en sus habitaciones, por mucho que desee salir, al menos hasta la puesta del sol. Pregúnteme entonces sobre el día del regreso de su esposo, sentada muy cerca del fuego, pues tengo unos vestidos que dan pena, y bien lo sabes tú, que ya te supliqué antes que a nadie. Así habló, y marchó el porquero cuando hubo escuchado su palabra. Cuando atravesaba el umbral, le dijo Penélope: ¿No me lo traes, Eumeo? ¿Qué es lo que ha pensado el vagabundo? ¿Es que tiene mucho miedo de alguien o se avergüenza por otros motivos de cruzar la casa? Muy malo es un vagabundo vergonzoso.
Y el porquero Eumeo le contestó diciendo: ha hablado como le corresponde, y dice lo que pensaría cualquier otro que quiera evitar la soberbia de todos estos hombres altivos. Te aconseja que esperes hasta la puesta del sol. Y es que será para ti mucho mejor, reina, cuando estés sola y dirijas tu palabra al forastero o le escuches. Y le contestó la prudente Penélope: no piensa como insensato el forastero. Sea como fuere, pues, entre los mortales hombres no hay quienes maquinen semejantes maldades, llenos de arrogancia como estos. Así habló ella, y el divino porquero marchó hacia la multitud de los pretendientes, una vez que le hubo manifestado todo. Luego dirigió a Telémaco aladas palabras, manteniendo cerca su cabeza para que no se enteraran los demás. Amigo, amigo, yo me marcho a vigilar los cerdos y todo aquello, tu sustento y el mío. Ocúpate tú aquí de todo. Antes que nada, mira por tu seguridad y piensa la forma de que no se te pase nada, que muchos de los aqueos andan meditando males. Ojalá los destruya Zeus antes de que nos llegue la desgracia. Y Telémaco le contestó discretamente: está bien, así será, abuelo. Márchate después de merendar, pero vuelve al amanecer y trae hermosas víctimas, que yo y los inmortales nos cuidaremos de todo esto. Así habló. El porquero se sentó de nuevo sobre la bien pulida banqueta y después de saciar su apetito con comida y bebida, se puso en marcha hacia los cerdos, abandonando el patio y el megaron lleno de comensales. Y éstos gozaban con la danza y el canto, pues ya había caído la tarde.